Es lamentable, es triste cuando uno va a la Santa Misa a escuchar cosas bonitas, a querer alimentar su alma a nivel espiritual de lo que nos nutre, pues, ¿verdad? De la Santa Misa, de las homilías, de la palabra de Dios. Y escuchamos a los sacerdotes decir cada tontería. Escuchamos al clero decir cada tontería que da pena, pero como que el día de hoy llegó el tiempo en el que los laicos debemos corregir al clero. Y es una lástima, pero lo tenemos que hacer. Vamos a verlo a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Es una tristeza, como lo dije al inicio, y en este canal, como te lo he repetido varias veces desde un principio, ¿va? Se titula Amigos de Jesús Nazareno. Y cuando hablamos en este canal, pues bueno, vamos a reflexionar temas importantes, pero básicos en la Iglesia Católica. El día de hoy vamos a analizar lo que pasó. Es una lástima, es una tristeza que tengamos incluso que corregir nosotros algunos errores que cometen los sacerdotes. Lo hemos visto el domingo pasado, bueno, ayer, hablaba de las familias, los sacerdotes, de que haciendo referencia al descanso. El Evangelio de Jesucristo nos narraba cuando los apóstoles fueron a darle como el reporte, en la información de lo que habían logrado, con gusto, como aquel niño que va con su maestro a enseñarle la tarea. Mire, maestro, lo que hice, mire, maestro, mi trabajo, ¿no? Mire, maestro, lo que yo logré con mi esfuerzo. Y Jesucristo le dice a ellos, vengan para que descansen un poco. Después dice que cuando se fue, los pasaron, se desembarcaron, había una multitud, y dice que Jesús se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. Bueno, ese fue el evangelio más o menos. Los sacerdotes ayer en muchos lugares centraron su homilía en decirnos que el descanso era importante. Y se fueron por ahí metiéndose para mostrarnos a Jesucristo humano. Un Jesucristo que es más comunista o con tintes comunistas que el Hijo de Dios. Una de las herejías o de las afirmaciones que decía el clero era que Jesucristo era como nosotros igual. Y en esa parte tienen razón. Pero hubo un error ahí grande que se les tuvo que corregir, y luego es lo que estamos corrigiendo, cuando dice que era igual que nosotros, incluso en el pecado, en los errores. Y no, Jesucristo no cometió errores. Ahora, el clero hablaba también de que Jesucristo en las homilías hablaba del descanso. Inmediatamente se fueron con el Papa Francisco, ¿no? Todos tenemos derecho a descansar, todos tenemos derecho al descanso físico, y incluso hubo uno, que si yo lo escuché, se metía hasta con el poder, el trabajo, el poder laboral, que nos cuidemos, como dice el Papa, del hacer, sí, del hacer, del crear y de seguir trabajando, que debemos tomar un tiempo para el descanso. Y hablaban de las injusticias sociales. Este evangelio que analizamos ayer le tomaron otro sentido a lo que de verdad representa. En ese momento, cuando nosotros estábamos en la misa, nos hicimos una pregunta. Señores sacerdotes, ¿estaban explicando clases de comunismo o de desarrollo laboral, o estaban hablando de Jesucristo? Porque al parecer se está olvidando un poquito el verdadero sentido. En primer lugar, los apóstoles no iban a trabajar por la comida o por las estructuras del pueblo. Los apóstoles iban a predicar el evangelio. Eso es mucha diferencia. Trabajen ahora antes de que la noche llegue, dice el Señor. A mí lo que me llamó mucho la atención es que se fueron demasiado se fueron, por el lado social, por el lado económico, por el lado físico. Y en ningún momento yo he visto en las homilías de los sacerdotes el día de hoy, sobre todo modernos,
Pues invitaciones a lo espiritual, al cambio de vida, al pecado, dejar de pecar, pues, a luchar contra el pecado, a luchar. No lo he visto. De hecho, un sacerdote que yo escuché estaba justificando incluso acciones sociales, estaba justificando los hurtos y hablaba de que los patrones deben de cuidar a sus empleados, deben de ver a sus empleados. Está bien, o sea, todo eso está bien. Justicias deben de ser eliminadas. Las injusticias deben de ser eliminadas. La justicia debe prevalecer. Pero cuando uno va al templo, mis hermanos, porque eso del descanso de los patrones con los trabajadores, del trato del patrón con el trabajador, tiene muchas variantes y tiene muchos pros y contras. Por un lado tenemos a los trabajadores que son marrulleros, irresponsables, flojos, que no quieren trabajar. Y por otro lado tenemos a los patrones irresponsables, bandidos también. Bueno, es un mundo muy distinto. Pero quitar el Evangelio de Dios para centrarse específicamente en una justicia o en un procedimiento social o humano es algo que nos va a jalar. Porque de hecho, lo que a mí me llamó mucho la atención de las homilías que escuchamos del clero es lo siguiente, y eso no voy a centrar. El sacerdote dijo algo muy duro y feo. Dijo, cuando tú te mueras, Dios no te va a preguntar cuántas veces viniste a misa o si ibas a misa o no. Lo que te va a preguntar es cuántas obras de caridad hiciste, y eso no es cierto, mis hermanos. Eso es una total mentira la de parte de este señor sacerdote. Si tú haces todas las obras de caridad del mundo, pero no adoras a Dios, no amas a Dios, ¿de qué te sirven tus obras de caridad? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No dice que, no dice que hagas obras de caridad. Dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto es lo que muchos de ellos nos quieren quitar, mis hermanos. Quieren quitarnos eso para imponer solamente lo humano, quitando de Jesucristo lo divino. ¿Cómo vas a decir tú al pueblo, a la asamblea, que es más importante hacer una obra de caridad que asistir a misa? Sí, la misa es la forma por excelencia de honrar a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de darle culto a Dios mejor que la Santa Misa. No hay otra forma de adorar a Dios que supere la Santa Misa. Y tú te pones a decir en un templo en domingo, no, es que no importa la misa. Dios no te va a preguntar eso. Dios no te va a decir, no es necesaria la misa para salvarte, con que hagas caridad netamente humana. Porque la mayor caridad, la mejor caridad o la caridad más pura es decirle la verdad a las personas. Y el día de hoy es lo que menos se dice en la Iglesia Católica.